ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Resuelto un misterio magnético de hace 500 millones de años. Hola a todos, soy José Manuel Nieves y estáis en Materia Oscura, el podcast de ciencia de ABC. Hoy nos adentramos en uno de esos enigmas que generaciones enteras de científicos no han conseguido resolver. Y para eso vamos a viajar una vez más en el tiempo. Nos vamos a ir a hace más de 500 millones de años para tratar de entender un misterio que hasta ahora parecía desafiar las leyes que sigue el funcionamiento de la Tierra. Hablamos de una anomalía magnética gigante, un episodio inexplicable, pero que paradójicamente podría ser la clave para dibujar el mapa de nuestro planeta en un periodo que resulta que fue crucial para la vida. Os explico. ¿En qué consiste esa anomalía? Imaginaros esto por un momento. Sois geólogos y estáis tratando de reconstruir cómo se veían los continentes de la Tierra durante el periodo Ediacárico, un lapso de tiempo fascinante que se extendió desde hace unos 630 hasta hace unos 540 millones de años. Y os diré que este no es un periodo cualquiera, sino una época estelar, una época muy especial, porque fue justo entonces cuando la vida compleja, la vida pluricelular, empezó a despuntar en el registro fósil. Como sabéis, la vida en la Tierra es mucho más antigua. Tiene unos 3.780, esa es la fecha del fósil más antiguo encontrado hasta ahora, millones de años. Pero durante los primeros 3.000 millones de años, lo único que hubo vivo en nuestro planeta fueron células, es decir, seres unicelulares. Pero llegó un momento en que esas células, y después de una serie de cambios, de los cuales no es oportuno hablar ahora, esas células, digamos que aprendieron a unirse, a juntarse, a trabajar en equipo y dieron lugar a los primeros animales pluricelulares. Y de ahí tenemos lo que podemos llamar los primeros animales. ¿Y cuándo fueron estos primeros animales? Pues curiosamente, precisamente en el periodo Ediacárico y después en el Cámbrico, que es unos 550 millones de años hace, que fue cuando la vida explotó y todos los géneros, las formas de estar vivo que conocemos ahora sucedieron. Es decir, estamos en un periodo muy, muy especial. Y ahora volvamos a nuestro ejemplo. Para hacer ese trabajo de reconstruir los mapas y de reconstruir cómo era la geografía hace entre 630 y 540 millones de años, pues los científicos tienen una herramienta formidable, que es el paleomagnetismo. Simplificando mucho, algunas rocas, especialmente las volcánicas, actúan como pequeñas brújulas que se quedan como congeladas. Veréis, cuando el magma, la lava de los volcanes, se enfría, los minerales que contienen hierro que hay dentro de ese magma se alinean con el campo magnético terrestre que hay en aquel momento, dejando una huella indeleble. Así, al estudiar la orientación de esa brújula en rocas muy antiguas, estamos hablando de un periodo concreto, pero nos vale para periodos mucho más antiguos, de 1.000, de 2.000, de 3.000 millones de años. Pues eso, al estudiar la orientación de esa brújula magnética, podemos saber dónde estaban las placas tectónicas en el pasado. ¿Qué ocurrió en el Ediacárico? Ahora llegamos, porque resulta que cuando los científicos aplican esta técnica a las rocas del Ediacárico, lo que se encuentran es con un auténtico caos. En periodos anteriores al Ediacárico y posteriores, el registro magnético es relativamente tranquilo. Las placas tectónicas se mueven a un ritmo constante, el campo magnético oscila modestamente alrededor de los polos, ocasionalmente se invierte, una vez cada 700.000 años más o menos, es decir, todo eso es normal. Pero las firmas magnéticas fosilizadas en las rocas del Ediacárico muestran unas fluctuaciones tan salvajes, tan caóticas, que parecían indicar que en aquel momento sucedió algo increíblemente inusual. Algunos creen que esa anomalía podría estar reflejando
una especie de movimiento tectónico acelerado. Es decir, que de algún modo los continentes empezaron entonces a deslizarse por la superficie del planeta a una velocidad vertiginosa, mucho más rápida de lo que lo habían hecho antes y de lo que hicieron después. Otros son más partidarios de una idea que se conoce como el vagabundeo polar verdadero, que resulta que es un proceso todavía más drástico que el anterior, y ahí la corteza terrestre y el manto entero se deslizan significativamente sobre el núcleo y provocan un cambio masivo en la posición de los continentes con respecto al eje de rotación, mientras que los polos magnéticos se mantienen estables. Sea como fuere, lo cierto es que durante décadas este periodo ha sido una auténtica, lo llamaríamos una zona minada magnética para los científicos, que lo que hacen es saltársela. Como no la entienden, no toman en cuenta los datos de este periodo porque no saben cómo interpretarlos. Los datos es que sencillamente no encajan y parecía imposible dibujar mapas coherentes de la geografía del Ediacárico, es decir, de cómo estaban distribuidos los continentes en esa época de nuestro pasado. ¿El nuevo estudio ha resuelto el misterio? En gran parte sí. Y la solución, como suele suceder con la ciencia, pues vino de un nuevo tipo de análisis, de una nueva perspectiva estadística. Un equipo internacional de investigadores, liderado por un geólogo que se llama David Evans de la Universidad de Yale, ha propuesto una explicación audaz, una explicación que no solo resuelve esa anomalía, sino que abre una nueva ventana a la historia profunda de la Tierra. Los hallazgos se han publicado en Science Advances, que es una de las revistas punteras en este sector. Pero vamos a ver, ¿qué hizo el equipo? Se centró en una región clave, las montañas del Anti-Atlas en Marruecos, que también se conocen como Pequeño Atlas. Y es que allí afloran capas de roca volcánica precisamente del Ediacárico y excepcionalmente bien conservadas. Y fue allí donde los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis, capa por capa, de estas rocas, obteniendo muestras magnéticas precisas y midiéndolas con equipos de laboratorio de alta tecnología. Lo más importante fue que la resolución estratigráfica, es decir, capa a capa, y la precisión de las dataciones, porque los estudios anteriores a menudo utilizaban métodos que asumían que el campo magnético se comportaba en el pasado igual que lo hace ahora, y eso resulta que no es verdad. El equipo de Yale, en cambio, adoptó un enfoque muy distinto. ¿Qué descubrieron? Pues descubrieron varias cosas. En primer lugar, que esas drásticas variaciones magnéticas no habían sucedido a lo largo de millones de años, como se suponía, y como sugerían las teorías del movimiento de las placas tectónicas o la del vagabundeo polar que os he citado antes. Pues no, ocurrieron en intervalos de tan solo miles de años. Y eso geológicamente, es una velocidad realmente impresionante. Y una velocidad de cambio tan rápida, ¿qué es lo que hizo? Pues descartar automáticamente las dos soluciones anteriores. Es decir, no estábamos ante un movimiento anormalmente rápido de las placas tectónicas, ni tampoco de ese vagabundeo polar verdadero del que os he hablado, ya que esos procesos geológicos requieren mucho más tiempo para manifestarse. ¿Qué pasaba entonces? Pues la conclusión fue que el problema no eran los continentes, sino el propio campo magnético terrestre. Es decir, lo que estaban proponiendo en su nuevo modelo estábamos ante una simple variación del campo magnético en lugar de descartar esa variación como algo caótico y que no tenía explicación. En otras palabras, lo que parecía ruido sin sentido y un caos indescifrable, pues en realidad era un patrón que los científicos no habían sabido ver. El campo magnético terrestre en el Ediacárico se comportó de una forma muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, con sus polos aparentemente dando una especie de voltereta alrededor del planeta en lugar de simplemente tambalearse sobre el eje de rotación, que es lo que suelen hacer. Imaginemos, para entenderlo mejor, cómo se vería la aguja de una brújula en el Anti-Atlas hace 500 millones de años. Bueno, pues en lugar de apuntar más o menos al norte, como lo hace hoy, esa aguja podría haber girado 360 grados
en unos pocos miles de años, es decir, apuntar justamente al revés y volver de nuevo al punto de partida, ¿no? Como una especie de peonza descontrolada, pero eso sí, siguiendo una trayectoria geométrica subyacente, una especie de orden en el caos que los científicos ahora han logrado modelar y que antes nunca habían sido capaces de ver. Esto es muy importante, pero el verdadero alcance de este estudio no fue solo confirmar la naturaleza errática de nuestro campo magnético, sino ser capaces de desarrollar un nuevo método de análisis estadístico, un marco matemático absolutamente innovador y que a partir de ahora va a permitir a los científicos analizar los datos del paleomagnetismo aparentemente caóticos del Ediacárico y en lugar de promediarlos, lo que haría que el misterio continuara existiendo, pues encontrar el orden que hay oculto dentro de este aparente desorden. Dicho y hecho, al comparar las muestras volcánicas de corta duración con rocas sedimentarias formadas durante periodos más largos, los científicos pudieron promediar las posiciones de los polos magnéticos a gran escala, y al hacerlo se dieron cuenta de que a largo plazo el desplazamiento pues resulta que no era tan gigantesco como se pensaba. Este método de análisis será la clave para producir mapas sólidos de los continentes y océanos de ese periodo hasta ahora oculto. ¿Qué pudo causar esa anomalía? Pues efectivamente esa es ahora la pregunta. ¿Qué pudo haber provocado esta especie de locura en el corazón de la Tierra hace más de 500 millones de años? La verdad es que no lo sabemos, los científicos no lo saben, pero la respuesta más plausible, según el estudio, tiene que ver con la propia formación y evolución del núcleo terrestre. El campo magnético sabemos que se genera por el movimiento del hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra, un proceso que se conoce como dinamo terrestre. Bueno, el Ediacárico resulta que es un periodo de transición profunda y se cree que la formación o el crecimiento continuo del núcleo interno sólido pudo haber estado en marcha en esa época, es decir, que en ese momento el núcleo sólido interno crecía o que las condiciones de convección del núcleo externo eran especialmente inestables en aquel momento. Estos cambios en la dinámica interna del planeta, desde luego, pudieron provocar que la dinamo fuese menos eficiente o mucho más errática de lo habitual, resultando en este comportamiento magnético tan cambiante y tan rápido. Los hallazgos, desde luego, son de una importancia vital, y no solo porque resuelven una especie de puzzle geológico de 500 millones de años de antigüedad, sino también porque, por un lado, reescriben la tectónica, haciendo posible una visualización mucho más coherente y que conecta los registros más antiguos con los más jóvenes. Y por otro lado, y quizá más importante todavía, el hallazgo lo que hace es decirnos mucho sobre la habitabilidad de la Tierra. Recordad que justo en ese periodo es cuando surgió la vida compleja. El campo magnético, sabemos que es nuestro escudo protector contra el viento solar y la radiación cósmica, que de otro modo destruirían la atmósfera y por tanto la vida. Por eso entender cómo evolucionó este escudo en momentos tan tempranos como el Ediacárico y justo en el momento en que la vida compleja surgía, pues nos da pistas fundamentales sobre cómo la Tierra mantuvo su habitabilidad a pesar de los vaivenes internos. El caos que veíamos, por lo tanto, pues no era tal. Simplemente era un orden que estaba esperando a ser descubierto. Los datos del Anti-Atlas de Marruecos han permitido, por fin, a los geólogos ver que esta agitación en las brújulas antiguas no era un fallo de la naturaleza, sino en la firma precisa de un campo magnético que se estaba comportando de forma inusual, sí, pero estructurada. Gracias al nuevo modelo puesto a punto por los investigadores, a partir de ahora los científicos ya no tendrán que seguir descartando los datos magnéticos del Ediacárico por incomprensibles. Ahora podrán utilizarlos junto a la nueva metodología estadística para reconstruir el mundo antiguo con una precisión que no tiene precedentes. Estamos pues en un momento apasionante para la geofísica. Estamos a punto de ver los mapas de la Tierra de hace 500 millones de años con una claridad y un detalle nunca vistos. Y yo por lo menos estoy deseando que ese momento llegue. Y hasta aquí el episodio de hoy de Materia Oscura. Ya sabéis,
Os espero la próxima semana para seguir explorando los rincones más fascinantes y desconocidos de la ciencia. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.